Todos los presentes, continuando con la ponencia. La clasificación de Dieters y Root 1997 se basa en el origen de las ecuaciones de estado, es decir, empíricas, semiempíricas y teóricas. Las ecuaciones empíricas dentro de esta clasificación se encuentran las ecuaciones de estado viriales. Las ecuaciones de estado virial fue propuesta en 1885 con una base totalmente empírica. Consistió en una expansión en serie de potencia, en específico una serie de Maclaurin. Del factor de compresibilidad de Z, como lo pueden observar, la presión la pueden observar en la presentación. También se puede establecer la ecuación virial en función del volumen molar, como lo pueden observar. Dentro de esta categoría de las ecuaciones empíricas han existido diversas modificaciones. A continuación se detallarán las más relevantes. Como lo mencioné anteriormente, las ecuaciones empíricas por lo general cuentan con una gran cantidad de parámetros que son ajustados matemáticamente utilizando datos experimentales termodinámicos para algunos compuestos en específico. Entre sus categorías se encuentran, como lo pueden observar, Beatty-Bridgman, propuesta en 1928, la ecuación de Benedict-Wett-Rubin, establecida en 1940, la ecuación de Benedict-Wett-Rubin-Starling-Hatt, y la ecuación de Benedict-Wett-Rubin-Nishumi y Saito, formulada en 1975. En cuanto a las ecuaciones teóricas, estas se encuentran basadas en el desarrollo de la mecánica estadística y los potenciales de interacción molecular. Básicamente existen dos grupos que forman estas divisiones. Para ello, para cadenas moleculares y para estados de fluidos asociantes. En cuanto a las ecuaciones de estados moleculares, este tipo de ecuaciones se encuentran fundamentadas en la teoría de perturbación de cadenas rígidas de 1957. Prigogine sostenía que los movimientos de rotación o vibración dependían de un fluido y por lo tanto afectarían a otras propiedades termodinámicas. Esta teoría solo podía ser aplicada a intervalos de alta densidad y para el cálculo de propiedades de la fase líquida. Sin embargo, su comportamiento cualitativo cuando la densidad tiende a cero no se aproximaba a la ley del gas ideal. En la presentación observamos la ecuación de cadena rígida perturbada. En el otro grupo de ecuaciones de estado para fluidos asociantes estas toman cada una de las repulsiones a atracciones isotrópicas, interacciones anisotrópicas, debido a los momentos dipolares y cuadripolares de las moléculas. Allí observamos, o podemos observar, la teoría de las cadenas anisotrópicas perturbadas, asociadas. Las siguientes ecuaciones son las semiempíricas de estado. Estas expresan explícitamente en términos de la presión y son función del volumen y de la temperatura, aunque también se pueden reempresar como polinomios del volumen. Por lo general, estos modelos buscan combinar generalidad con simplicidad, sin embargo, se encuentran muy limitadas en cuanto a su base teórica, ya que aplican a moléculas esféricas sin importar su geometría real y las fuerzas de interacción. Únicamente dependen de la distancia de los centros de las moléculas. En la siguiente presentación describiremos las ecuaciones de estados semiempíricas. La ecuación de estado de Van der Waals 1873 se basó en las siguientes dos suposiciones para el desarrollo. La primera fue que las moléculas de cualquier sustancia son consideradas esferas rígidas que cuentan con un diámetro finito y por lo tanto un volumen finito. Esto ocasiona que el volumen disponible para el movimiento de las moléculas sea reducido. Como se reduce este volumen, aumenta la frecuencia de choque entre las moléculas y por ende se observará un aumento en la presión de la sustancia. Matemáticamente esta idea es correcta, ya que el gas ideal, el volumen, se encuentra en el denominador. Cuando se disminuye esta cantidad, la presión aumenta. La segunda suposición es que la atracción molecular se da entre el centro de una molécula y la otra. Si aumenta el volumen que contiene a las moléculas, aumentará la distancia entre ellas y por lo tanto la fuerza de atracción se ve disminuida. Esto ocasiona que la fuerza de atracción molecular sea inversamente proporcional al volumen o alguna potencia de este. Al disminuir la atracción molecular significa que mayor cantidad de choques habrá entre moléculas y la presión tenderá a aumentar, si así se obtiene la conocida ecuación de Van der Waals. Cabe destacar que la ecuación no da buenos resultados sobre la fase líquida y por ello no puede utilizarse para calcular precisamente los equilibrios líquido y vapor. Tenemos la ecuación en forma polinómica en función del volumen molar, como lo pueden observar, y en función del factor de compresibilidad de Z. Rudolf Clausius en 1880 reconoció que a bajas temperaturas
Las moléculas se encontrarán formando clústeres o agrupaciones de moléculas en las cuales las fuerzas de atracción serán mucho mayores que si las moléculas estuvieran separadas. Por esta razón, Clausius introdujo la variable de temperatura y una corrección en el volumen del término de atracción. La ecuación de Clausius es la siguiente, como la pueden observar en la lámina. Este modelo, a diferencia de la ecuación de Van der Waals, cuenta con un tercer parámetro empírico ajustable. Esto a su vez hace que el factor de compresibilidad crítico no sea constante. La siguiente ecuación de 1881, Lorentz dedujo una ecuación en términos del volumen molecular, la cual fue como la pueden observar. Dieterich, para el año de 1899, propuso un nuevo modelo microscópico de gas real al cual igual al de Van der Waals, puede predecir los cambios de fase líquido-vapor y la presencia de un punto crítico. También encontró la dependencia de la temperatura de atracción molecular, que se puede determinar de una forma diferente, y dedujo una ecuación que es válida para altas presiones. Continuando, en 1899 Berthelot propuso una modificación a la ecuación de Van der Waals, que consistió sencillamente en introducir dependencia de la temperatura en el término atractivo de la ecuación de estado. La ecuación de Berthelot es la que observamos, y igual que la de Van der Waals, los parámetros se pueden calcular a partir de las condiciones del punto crítico. Las expresiones son para A y B. De esta misma manera, Van der Waals, puesto que incluye términos de atracción molecular. Cabe destacar que de la misma manera podemos obtener más exactamente las presiones a bajas y las temperaturas regularmente altas. En la presentación observamos la ecuación en forma polinómica de función del volumen molar y en función del factor de compresibilidad. Wahl en 1927 consideró que el efecto de la temperatura en la atracción del volumen molecular a través de la ecuación, como lo pueden observar. Esta ecuación tiene tres constantes. Para 1949, Rayleigh y Kohn propusieron una ecuación de estado empírica capaz de reproducir las fugacidades de gases a alta presión. Rayleigh y Kohn basaron su ecuación en dos condiciones límite. La primera es que plantearon que a altas presiones el volumen de todos los gases tiende a un valor límite que es independiente de la temperatura y aproximadamente a 0,26 del volumen crítico en condiciones de baja presión. Rayleigh y Kohn utilizaron la ecuación de Berthelot ya que proporciona buenas aproximaciones en esta zona. Es posible expandir en forma virial la ecuación de Berthelot, y comparando con la ecuación virial es posible encontrar expresiones para el segundo, tercer y cuarto coeficientes viriales. Basándose en estos dos límites y junto a las consideraciones del punto crítico, se obtuvo la ecuación de Rayleigh y Kohn. También la podemos observar en forma polinómica en función del volumen y del factor de compresibilidad. Schwabe plantó en 1972 una modificación al modelo de Rayleigh y Kohn, y en el cual, por una función dependiente del factor acéntrico y la temperatura, conservando la misma funcionabilidad del volumen, donde TW es un factor adimensional dependiendo de la temperatura reducida del factor acéntrico de Pixar, basándose en el trabajo de Wilson de 1964. La ecuación es la siguiente: MRSK viene representado, como lo observan, por un polinomio de factor acéntrico. Y también cabe destacar que los resultados encontrados por Schwabe se mencionan que estas reglas fallan para sistemas que contienen dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y también se demostró que el modelo propuesto no predice los lugares de fase líquida de la ecuación. Cabe destacar que también encontramos los modelos en cuanto a la función. Para 1976, Payne y Robinson establecieron una modificación a la ecuación de Schwabe, Ref y Kohn. Decidieron conservar la funcionalidad y modificando la dependencia del volumen en el término atractivo. Estos cambios permitieron predecir el equilibrio líquido-vapor con mayor precisión para mezclas binarias. La ecuación es la siguiente como la observan. Donde el valor del parámetro A en el punto crítico viene dado por como lo observan, el covolumen parámetro B lo observan y la función de alfa viene dado donde en la ecuación de CRK, y el valor de MPR es un polinomio de factor acéntrico. Penn y Robinson introdujeron el nuevo término de B menos W, representación de la fuerza atractiva, y también mejora las capacidades de predecir la densidad de las fases líquidas. Muchas gracias.